Hola, el día de hoy les voy a exponer el tema mecanismo del trabajo de parto. Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por contracciones uterinas potentes y dolorosas que producen dilatación del cuello uterino y hacen que el feto descienda por el conducto de parto. Las contracciones uterinas potentes y dolorosas es el inicio del mecanismo de parto. El primer periodo del parto comprende la maduración y dilatación del cérvix. La maduración del cuello es un proceso que tiene tres componentes que ocurren de forma sucesiva, pero también en parte de forma coincidente, los cuales son estos tres procesos: el reblandecimiento, el borramiento y la dilatación. Bueno, el reblandecimiento es la disminución de la consistencia cervical. Luego encontramos el borramiento del cérvix, el cual pues consta de la desaparición como conducto. Este proceso se inicia progresivamente desde la parte más superior, o sea, el orificio cervical interno, incorporando poco a poco toda la masa del tejido cervical hasta la zona del istmo. Luego continuamos con la dilatación del cérvix. Pues ya finalizado el borramiento del orificio cervical externo, apenas tiene unos 0.5 centímetros de dilatación del cérvix. Su fase activa o más activa es cuando llega hasta 10 centímetros de dilatación. Cuando llega a 10 centímetros de dilatación ya podemos iniciar o ya se empieza a iniciar el labor de parto o de expulsión. El grado de madurez del cérvix es la combinación de estos tres fenómenos. La puntuación más difundida es la de Bishop. O sea que estos tres, fenómenos lo podemos evaluar con la escala de Bishop. El segundo periodo del parto. El segundo periodo del parto es el recorrido del canal del parto por el feto, el cual consta de la acomodación, el cual es la forma con que entra en contacto la cabeza con el estrecho superior de la pelvis, hablando del feto. Y el feto pues se orienta la cabeza o su sutura sagital del feto se ubica en uno de los diámetros del estrecho superior de la pelvis y suele ubicarse en el diámetro transverso. Luego hay una flexión de la cabeza. Esto quiere decir que el mentón del feto toca su esternón, de manera que presenta su menor diámetro a la pelvis, el suboccipito bregmático, que es la posición del feto en el segundo periodo. Como podemos ver en la imagen, el feto prácticamente, como su nombre lo dice, está en posición fetal. Su mentón está en su pecho y sus brazos están cruzados, al igual que sus piernas. El descenso, la presión del miometrio contraído en la zona del fondo y cuerpo uterino. Cuando existe una zona de menor resistencia que se constituirá en el canal de parto, va empujando el feto hacia la salida del pelvis. Esta actividad del miometrio, por así decirlo, va junto con la ayuda de los músculos abdominales al momento de que la madre puja. Esto ayuda a la expulsión del feto. Luego sigue la rotación interna de la cabeza, y esta es la que se produce en el interior de la pelvis. En este tiempo la fontanela posterior o lamba rota hacia la sínfisis del pubis. Simultáneamente con la rotación interna en este tiempo también se realiza la acomodación de los hombros al estrecho superior de la pelvis. Y la flexión de la cabeza continúa hasta su expulsión, pero flexionándose progresivamente más por el efecto de palanca antes mostrado, prácticamente como si fuera un tornillo. Después hay una rotación interna de los hombros. En el hombro se ubica debajo de la arcada del pubis en posición anterior y el otro en la horquilla vulvar posterior. Y pues el feto se encuentra en un ángulo de 90 grados y se va a necesitar intervención médica para que los hombros puedan salir. En este caso ya había mencionado en la exposición de atención de parto eutóxico que primero de una manera muy delicada se tracciona la cabeza del bebé hacia abajo para ayudar a sacar el hombro anterior, y posteriormente se tracciona hacia arriba la cabeza del bebé cuidadosamente para sacar el hombro posterior, y así
Ya después de ello va a poder salir el feto completamente sin ningún problema. Y bueno, como antes mencionado, ocurre el desprendimiento de los hombros y el hombro anterior se desencaja primero deslizándolo bajo la horquilla del pubis. Y ya pues el feto sale en bloque completo después del desprendimiento de los hombros. En el tercer periodo, o el periodo de alumbramiento también conocido, se desprenderá la placenta de su inserción uterina y se expulsará al exterior junto a las membranas. Y la placenta queda en pocos minutos totalmente desprendida, libre en la cavidad uterina. Y hay dos tipos de desprendimiento placentario, el cual el más común es el tipo de Schulze o de cara fetal. Y aquí ocurre el desprendimiento en el centro de la unión uteroplacentaria. También hay otro tipo, pero no es tan común, el tipo de Duncan o de cara materna. Y pues aquí la placenta se desgarra inicialmente de los lados de la unión uteroplacentaria. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado mi exposición y gracias por su atención.